¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, ya inició la campaña para promover la consulta del 1 de agosto, así que prepárense para un bombardeo de cientos de miles de mensajes promocionales. Pero ¿cuáles serán los resultados esperados de la consulta? Según una encuesta especializada. Hoy hablé de ello con Francisco Abundis, director general de Parametría, un referente de la opinión pública en México. ¿Qué te dicen tus propias indagatorias, mi querido Paco? Buen día. Muy buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Mira, pues es la pregunta obligada por estos días o de aquí al 1 de agosto que se llevará a cabo esta consulta. Y el resultado, que es previsible, creo que pues es lo verás en gráficas, es una coincidencia con la propuesta del presidente. En eso puede que de alguna manera tenga ganada esta consulta en su propuesta, por compleja que sea la pregunta. Pero creo que el cuestionamiento que va a haber en esta consulta, más allá del procedimiento en sí mismo, si es necesario consultar pues la aplicación de la Constitución, que creo que es la principal crítica, va a ser la tasa de participación, Ricardo. Creo que para hacerla vinculante tiene que llegar al 40%, y dado los niveles de conocimiento que hay de esta consulta, o por lo menos en su fecha, creo que difícilmente va a llegar a ese número, o difícilmente va a pasar de 2 dígitos, es decir, de 10%. Y sobre este tema hablé también hoy con Nayeli Gutiérrez, consejera nacional del PRI, y quien ha sido la voz de la disidencia contra la actual dirigencia priista encabezada por Alejandro Moreno. Por cierto, ¿tú qué opinas sobre esta consulta popular impulsada por el presidente López Obrador y Morena, Nayeli? Oye, el primero que habría que aclarar de esta consulta es que la Corte no avaló enjuiciar expresidentes, lo que avaló fue enjuiciar actores políticos por acciones pasadas. Y me parece que eso incluye al propio López Obrador cuando fue jefe de gobierno, a Claudia Sheinbaum ahora con el metro, la cuestión del metro de la línea 12, pues también serían susceptibles, y muchos otros actores políticos. Lo que sí me parece relevante es que al menos 37.5 millones de ciudadanos deberán votar el próximo 1 de agosto para que esta consulta tenga el carácter vinculante. Y obviamente donde viene la razón a analizar es esta vinculación, de qué dependerá, que esa sí será a libre escrutinio de la decisión del presidente. La 2. La entrevista completa la pueden encontrar muy fácilmente en rochainforma.com o en nuestras redes sociales. Pero hoy les presento un fragmento clave de mi conversación con Enrique Krause, un intelectual indiscutiblemente valioso, aunque polémico, de México, y recientemente ganador del premio Historia Órdenes Españolas, que recibió de manos del rey Felipe VI en Madrid. Aquí entre nos, ¿qué le dirías? Como no está oyendo nadie. No. ¿Qué le dirías al presidente López Obrador si lo tuvieras en este momento enfrente? Le diría, usted ya logró cosas importantes en despertar la conciencia sobre la corrupción en México, más allá de lo que ocurre en su gabinete. Usted ya logró despertar también la conciencia que en México ningún gobierno puede desatender a la población más necesitada. Al mismo tiempo, usted ha cometido errores terribles en relación al manejo de la pandemia y al manejo de la violencia y la inseguridad. Escuche y respete a las opiniones que no concuerdan con la de usted. Y en esta segunda etapa de su gobierno, haga un gobierno de concordia y de unidad nacional. La 3. COVID al alza. En la más reciente jornada se registraron 12.821 nuevos contagios, para un total de 2.629.648.
mientras que los muertos suman ya 235,740. Las autoridades hacen un nuevo llamado a la población para que guardemos la sana distancia, usemos cubrebocas y nos lavemos las manos. En promedio, la ocupación hospitalaria alcanzó el 28% en el territorio nacional. De los más de 36 millones de mexicanos vacunados, más de 21 millones cuentan ya con el esquema completo. En Chiapas, el estado más renuente a la vacuna, este viernes se empezó a aplicar a personas de 18 años en adelante. Recuerden que es necesario vacunarnos para poder ser resistentes a variantes como la Delta. La 4. Debido a la tercera ola de contagios de COVID-19, así como por el riesgo de ser víctimas de la delincuencia, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta donde recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus planes de viajar a México. La Casa Blanca advierte en su alerta que aquellos que visiten nuestro país tomen sus precauciones por el aumento de contagios a causa de la tercera ola. Apunta también que deben estar con el máximo cuidado por el aumento de la criminalidad en delitos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y robo a mano armada. Por lo anterior, les aconsejan de plano evitar viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Tamaulipas. La 5. Arturo Herrera, quien habrá de ser el nuevo gobernador del Banco de México a partir de enero, se despidió ayer de la Secretaría de Hacienda a través de un mensaje grabado en el que asegura: estamos dejando lo peor de la crisis atrás. Será aquí un fragmento del mismo. Pero si bien es cierto que pasamos por unas circunstancias económicas muy difíciles y en la parte sanitaria por temas tan dolorosos con las pérdidas de las vidas de muchos compatriotas, yo estoy convencido que estamos dejando lo peor de la crisis atrás. Tenemos que ser todavía muy cuidadosos en las próximas semanas. Me parece que todos vamos a enfrentar un mejor México, un México más optimista, y será un compromiso de todos el asegurarnos que podemos construir un mejor país que el que dejamos en 2019. Muchas gracias y hasta luego. La 6. Y este viernes tomó la estafeta en Hacienda Rogelio Ramírez de la O, doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, asesor de empresas nacionales y extranjeras y un hombre cercano al presidente desde hace por lo menos 20 años. En un comunicado, Hacienda establece que el nuevo titular reitera su compromiso de mantener y afianzar la transformación del país, enfatizando una óptima racionalidad en el uso de los recursos internos antes que recurrir a mayor endeudamiento. Expertos señalan que Ramírez de la O será el encargado de diseñar una nueva reforma fiscal que no afecte a los asalariados y que cobre más impuestos a las empresas. Analistas aseguran que Rogelio Ramírez de la O puso al presidente López Obrador una serie de condiciones para aceptar el cargo, entre otras el tener libertad de acción y de decisión. Métase mucho menos y nada más lo indispensable. Ya veremos si, ya saben quién, escuchó sus palabras. La 7. La reforma a la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador se anotó un triunfo más al revocar un tribunal colegiado una suspensión definitiva que tenía efectos generales para el sector. Por mayoría, el primer tribunal colegiado de distrito en materia administrativa echó para abajo la suspensión que había otorgado el 19 de marzo pasado el juez Juan Pablo Gómez Fierro con base en un amparo al Parque Solar Orejana Suma Energía, una empresa privada. El tribunal apuntó que la reforma a la ley eléctrica no está afectando por ahora, así dice, a productores privados en la actualidad, como argumentó el juez Gómez Fierro. El fallo se suma al del pasado 1 de julio de otro tribunal colegiado que también revocó el fallo argumentando que los ajustes a la ley no causan ningún daño a particulares. La 8. El Festival de Cannes 2021 confirma el buen momento por el que está pasando
el cine mexicano. Primero fue la estupenda actriz Arcelia Ramírez, quien recibió una ovación de 8 minutos con el público de pie tras la proyección de la película La Civil, que ella protagoniza aquí. Unos segundos, escuchen esto. Admiración creciente a mi querida amiga Arcelia Ramírez. ¿Cómo no? Está para presumirse, ¿no? Y ayer la película Noche de Fuego, que compite en la sección Una cierta mirada, me encanta el título de esta sección, recibió una ovación de 10 minutos tras su presentación con un público emocionado y un elenco en éxtasis. Recordemos también unos momentos de esos 10 minutos pues, para el cine mexicano y sus creadores. La 9. Las lluvias ahogan a Europa. Los trenes que nos llegan desde Europa son realmente impactantes, con localidades que fueron arrasadas por el agua, automóviles sepultados o cubiertos hasta el techo, desechos apilados, familias abandonando sus hogares. Alemanes y belgas aseguran que nunca en su vida habían visto algo así. Un diluvio con aires bíblicos. La 10. Nuestra historia de hoy no se las cuento yo. Lo hace Juan Ayón, nuestro jefe de información, quien en medio de la triple pandemia sanitaria, económica y social nos habla de un México empeñado. Millones de personas comprobaron cómo de la noche a la mañana se desplomaba su actividad hasta la nada y sus empleos fueron liquidados a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19. La pandemia también hizo que cientos de mexicanos, y no solamente gente de escasos recursos, fueran a un lugar para obtener dinero rápido en tiempos de necesidad. Ese lugar es el Monte de Piedad. Fui una mañana y me paré en la plaza del Empedradillo, al oeste de la catedral, frente al edificio que guarda al Monte de Piedad, la vieja casona de Hernán Cortés, marqués del Valle de Oaxaca. Por ello también se le conoce como la Casa del Marqués. La plaza del Empedradillo, de añeja historia colonial, hace unos años solamente era conocida por aquellos que ofrecían sus servicios de plomería, albañilería, pintura, azulejeros y otros oficios. Ahora la comparten con vendedores de artesanías, concheros y los que te curan de todos los males con limpias y copal. En la Casa del Marqués, de fachada de tezontli y cantera, el virrey Pedro Romero de Terreros fundó en 1775 un instituto de beneficencia para empeñar los objetos de valor y sacar adelante la economía de las casas en desgracia. Con el fondo musical de los concheros, afuera del Monte de Piedad, los coyotes te ofrecen comprar tu boleta de empeño y obtener un beneficio personal. Al principio solamente las clases humildes iban a empeñar sus pertenencias. La historia pandémica reciente demuestra que la necesidad ha llevado a personas de todos los niveles económicos para superar la mala racha. Una labor altruista como es la que llevan a cabo el Monte de Piedad, Luz Aviñón y la Fundación Donde, las casas de empeño privadas la han deformado y han surgido como los grandes agiotistas en el territorio nacional. Al interior de la Casa del Marqués, bajo el geométrico vitral elaborado por el artista Vicente Rojo, gente humilde con personas bien vestidas, son de todas las clases sociales, ahí no hay distinción, hacen fila, algunas con rostros tristes o de seriedad, pero todos con señales de preocupación. En los últimos meses, la gente va al empeño para completar para la compra de medicamentos, para atender a un enfermo, sostener su pequeño negocio o los servicios funerarios de un familiar. Observo el colorido vitral del maestro Vicente Rojo y cuánta razón tenía. Mi idea del vitral, dijo el afamado artista, fue darle a las personas que venían con algún problema que estuvieran en este lugar y pudieran sentirse acompañados de una luz, de una vida, algo para las cosas que tienen que hacer aquí. Mientras tanto, afuera, continúa la música de los concheros y también en las calles y en las aglomeraciones renace la pandemia. Y así, muy empeñados y esperanzados, llegamos al final del día de hoy. Pero recuerden que de lunes a viernes tenemos una cita aquí en 10 a las 2.
que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Bueno, y les recuerdo que todos nuestros contenidos íntegros, por ejemplo, la entrevista con Krause y todo lo demás, de los cuales a veces escogemos un fragmento porque pues, es un noticiero muy veloz, todos los contenidos íntegros los pueden encontrar en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en rochainforma.com. Hasta el próximo lunes, hasta entonces, hasta siempre.